Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo de la hora de su país. Les saluda su amigo Pastor Arsenio Páez desde la República Dominicana con su programa La Palabra de Dios al Día. Hoy 31 de enero del 2017, para mí es un privilegio compartir esta reflexión con todos ustedes, los que me oyen a través. En el libro de Génesis capítulo 35, versículo 1 al 4. Y dijo Dios a Jacob: levántate y sube a Betel y quédate allí y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y mudad vuestros vestidos y levantémonos y subamos a Betel y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia y ha estado conmigo en el camino que he andado. Así dieron a todos los dioses ajenos que había en poder de ellos y los zarcillos que estaban en sus orejas, y Jacob los escondió debajo de una encina que estaba en Siquén. Aquí vemos a Jacob que va a acudir nuevamente a la presencia de Dios, a tener un encuentro con Dios, al Dios que le apareció cuando él huía de su hermano Esaú. En el capítulo 28 de Génesis vemos el trato de Dios con Jacob, y Jacob hace una promesa a Dios y dice: hizo Jacob voto diciendo: si fuere Dios conmigo y me guardare en todo mi viaje, en todo este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me diere el diezmo apartaré para ti. Vemos que Jacob había hecho una promesa a Dios de que si él regresaba en paz a la casa de su padre, de todo lo que tuviera le daría el diezmo. Pero vemos que para poder Jacob acercarse a la presencia de Dios, le entendió de esta manera. Aunque Dios trató directamente con él: sube a Betel y haz un altar allí al Dios que se te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Pero Jacob entendía que para él poder llegar a la presencia de Dios, no podía llegar como ellos iban, porque el que conocía a Jehová en ese momento era Jacob. El pueblo que venía con él, sus mujeres, sus hijos, aún no habían tenido una experiencia con Dios, y era necesario para poder estar en la presencia de Dios y tener una experiencia y adorar a Dios, había que limpiarse y despojarse de toda contaminación de pecado, de los ídolos. Por eso esta razón Jacob le dice: a quitar los dioses ajenos que hay entre vosotros y mudad vuestros vestidos y limpiaos. Esta palabra tiene un significado espiritual, que había que despojarse de toda idolatría, de todo lo que interrumpe que la presencia de Dios pueda llegar a la vida del hombre, que la familia tiene que estar limpia para poder acceder a la presencia de Dios. Vemos entonces que todos se despojaron de los dioses ajenos que tenían, de los vestidos mundanales que tenían, de esas ropas contaminadas, de sus zarcillos, todo lo que interrumpía la presencia de Dios en sus vidas. Tenían que llegar limpios, puros a la presencia del Señor. Y Jacob le dijo: levantémonos, subamos a Betel, a hacer un altar al Dios que me apareció en el día que me respondió en el día de mi angustia. Que para poder el hombre, el ministro de Dios, disfrutar de una presencia plena, de la presencia de Dios en su vida, tiene que velar que su familia y todos los que le rodean estén limpios de contaminación de pecado, quitar todo lo que estorba, que haga alejar la presencia de Dios en nuestras vidas. A veces somos muy permisivos y permitimos tantas cosas que la vemos insignificantes, pero que hacen alejar la presencia de Dios de nuestras vidas y de nuestros hogares. Por lo tanto, es necesario que quitemos todos esos dioses ajenos. Aquellos hombres tenían dioses porque venían de una tierra pagana, eran hombres por naturaleza pecadores, pero ahora iban a la presencia de Dios y necesitaban estar limpios. Por lo cual Jacob, entendiendo la santidad de Dios, dijo: quitad los dioses ajenos, mudad vuestros vestidos, y subamos y levantémonos y limpiémonos y vayamos a Betel para ir al altar de Dios. Para poder una familia acercarse al altar de Dios,
tiene que ir limpia, tiene que ir en pureza delante de Dios, en santidad, porque 1 Pedro 1:16 dice, sé santo porque yo soy santo. Ninguna cosa contaminada, ninguna persona contaminada puede llegar a la presencia de Dios y sentir su presencia, porque la única manera de que la presencia de Dios sea derramada sobre nuestras vidas es estando limpio, y que la gloria de Dios se ve en nuestros hogares es estando limpio. Por eso es que hay tantos hogares de ministros, de siervos del Señor, que están deteriorados por la cantidad de inmundicia, por la cantidad de pecado que hay en sus hogares. Son permisivos, sus hijos beben licor, sus hijos hacen desastres, tienen amantes y meten mujeres en fornicación y hombres en fornicaciones en su casa y se hacen de la vista gorda. Y Dios te dice hoy que si quieres su presencia en tu vida y que en tu casa hay un altar, tienes que limpiarte, tienes que despojarte, tienes que idolatría, lo que estorba en tu casa y no ser permisivo. Jacob entendió que él no podía ser permisivo, que tenía que limpiar el pueblo, que tenía que despojarse el pueblo para poder ir a la presencia de Dios. Y le dijo, quitad los dioses ajenos y cambiad vuestros vestidos y levantémonos y subamos a Betel. Queremos subir a la presencia de Dios. Limpiémonos de toda contaminación de pecado. Hagamos entender a nuestra familia que nuestro hogar es ahora de Cristo. Jacob le enseñó a sus hijos que convivían con él, que no conocían a Dios. Venía ahora con sus 11 hijos, con sus 2 mujeres y sus 2 siervas. Y les hizo entender a todo el pueblo que con él venía, que era necesario vivir una vida de santidad para Dios y apartarse del pecado para poder ver así su gloria en Betel. Porque para ir al altar de Dios y ver su gloria hay que venir limpio. Dios te bendiga, amado hermano, Dios te bendiga, amada hermana, y limpiémonos de toda contaminación de pecado y de ídolos que pueden estorbar la bendición de Dios en nuestra vida. Dios les bendiga y Dios les guarde.